El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Saludo cordial, saludo de bienvenida. Damos gracias a Dios por una oportunidad que Él nos da de poderte compartir la palabra de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos creyendo firmemente en que Dios nos recompensa. No hay otro mérito, otra razón que nos impulse a sacar este tiempo, alistar toda una programación, hacer toda una inversión de tiempo y de todo para poder llegar a cada uno de ustedes. De verdad que no hay otra razón sino poderles edificar, servirles, amarles, prepararles. La venida de Cristo está muy cerca. ¿Hasta dónde es lícito o se me permite practicar mi cultura, mis costumbres propias para ser un referente a otros? Es el título dentro de la introducción a la carta. Estamos colocando como las bases, estamos colocando como las normas de fe para poder adentrarnos en el estudio de la carta a los Gálatas. Y hoy quiero hablarte hasta dónde podemos permitir que un concepto propio, ya sea cultural, ya sea de algo que Dios hizo en mi vida, de algo que sirvió de testimonio, de algo que sucedió en la iglesia, ya lo que sea, pueda convertirse en referente para otros, o que tú lo adoptes, o que yo haga de manera directa o indirecta que otros lo adopten, como varias denominaciones. Algunas mujeres no se pintan el cabello, otras denominaciones la mujer usa falda, no puede usar pantalón. Otras denominaciones la mujer no se puede maquillar. Otras denominaciones los hombres se rapan y solamente se dejan una cola atrás. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esto se vuelva una causa como referencia de lo que se puede hacer o no hacer y se vaya convirtiendo en un dogma o en una doctrina. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia. Hace muchos años un hombre se apartó, construyó un pueblo y en ese pueblo hizo todo para que los feligreses de su iglesia tuvieran todo y no se contaminaran con el mundo. Otro se llevó a un grupo de personas, empezó a mentalizarles a tal punto que a todas les causó la muerte por envenenamiento. Y todo esto me lleva a mirar que en la historia de la iglesia primitiva sucedió. Y es que no hemos salido de la justificación porque la carta a los Gálatas es importante y vital. Recuerda que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra históricamente cómo el apóstol Pablo y Bernabé establecieron iglesias en la región de Galacia en su primer viaje misionero. Y a estas iglesias llegaron algunos que salieron de la iglesia judía de Jerusalén, que eran judíos, a los cuales se les llama judaizantes,
judaizantes, que llevaron conceptos y prácticas de la iglesia de Jerusalén, en la cual estaba Santiago, el medio hermano de Jesús. Estaban los apóstoles que estuvieron con Jesús, los ancianos. Y ellos percibieron lo que veían de esa iglesia y lo querían trascender a los gentiles. Recuerda que Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, versículo 14, Hechos 13, 43, 48 y 49, vemos cómo el evangelio llegó a Antioquía de Pisidia. En Hechos 14, 1 al 3 en Iconio. En Hechos 14, 6 al 7 y 21 al 23 del mismo Hechos 14 en Listra, Derbe. Y todas esas iglesias se iban confirmando en la enseñanza de Jesús. Pero estas personas que vieron, y ese es el cuidado que debemos tener como pastores, pero también tú como oveja y nosotros como oveja, cuando vamos a la iglesia y escuchamos un testimonio, Dios hizo algo poderoso en la familia pastoral, hicieron de ahí un mural, hicieron una serie de cosas para recordar, renombrar lo que Dios hizo, y de ahí mucha gente dice, no, es que por el Espíritu que resucitó a fulano, yo también lo invoco. No. ¿Hasta dónde podemos llevar una cultura? Y vuelvo y te digo, fue lo que sucedió, y todo esto te lo estoy haciendo a colación, porque Santiago, o Jacobo, el medio hermano de Jesús, estuvo al frente de la iglesia de Jerusalén, juntamente con los 12 y con los líderes. Y ellos, mire lo que dice Hechos 15, 1 y 2, en el concilio de Jerusalén. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, o sea, a los gentiles, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiere Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Luego, Hechos, capítulo 15, 22 al 23, nos dice que estos les pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, ahí se encontraba Santiago o Jacobo, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía de Siria, en Cilicia, salud. Así que el liderazgo central y como pastor y líder principal de la iglesia en Jerusalén estaba Santiago, que él tomó la palabra después de Pedro y Pablo, ya lo vamos a ver. Ellos sacan una resolución, la cual excluye a los gentiles, pero a los gentiles no se les dice nada. Perdón, excluye a los gentiles, pero a los judíos no se les dice nada. Y recuerde que la iglesia estaba en un crecimiento, en una transformación, en una adecuación. Y así sucede con muchas iglesias donde lamentablemente como dijéramos, esos crecimientos, esas transformaciones, esos crecimientos, salen de ahí doctrinas, herejías, y hasta donde muchos podemos dejarnos cautivar por lo que practican otras personas o entrarlas a juzgar. Entonces, lo que generó la confusión
fue el choque teológico y cultural que ocurrió cuando el evangelio empezó a extenderse más allá de los judíos. ¿Por qué? Porque hubo un choque entre la ley y la gracia. La ley, hablando en el término judío, en el término gentil, la gracia frente a la ley. Pablo y Bernabé habían predicado a los Gálatas, todos en su mayoría gentiles, es decir, no judíos. El mensaje era la salvación por la gracia a través de la fe en Jesucristo. No había necesidad de cumplir ningún rito de la ley de Moisés. Sin embargo, los judaizantes que veían que los apóstoles de Jesús, el medio hermano de Jesús, los ancianos de Jesús, practicaban la ley, lo tomaron como ley y mandato que se debía imponer a otros. Y ese es el peligro cuando muchas veces todos atravesamos diferentes circunstancias de la vida cristiana y buscamos la forma de salir en la situación que estamos. Hoy recordábamos con mi esposa tiempos atrás cuando tratábamos de buscar préstamos y serie de cosas. Y tratábamos de mirar cómo podíamos buscar una libertad financiera. Nos hablaron de pactar, nos hablaron de sembrar, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta dónde es justificable que algo que pasó en mí y que fue un testimonio te tenga que suceder a ti? Y hablo de la gente nueva en el Evangelio. Vemos que tanto Pablo como Bernabé le decían a los gentiles que por la ley de Moisés no se podía ser justificado. Vuelvo y te repito. El apóstol Pablo y el apóstol Bernabé le dijeron a los gentiles que no podían ser justificados por la ley de Moisés. Eran justificados por la fe en Jesús. Por eso, si usted es colombianito o usted está en América o está en Europa o está en Israel, pues usted es justificado por creer en Jesús. Ya vimos que comenzó el dilema, pero a lo que yo quiero llegar es que los líderes de Jerusalén observaban la ley y juntamente creían en Jesús. Mira lo que dice Hechos capítulo 15. Pero algunos de los hombres que bajaron de Judea instruían a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis ser salvos. A la costumbre. Hechos capítulo 15, versículo 1. El versículo 2 dice: y cuando Pablo y Bernabé discutieron con ellos, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos de los otros subieran a Jerusalén para consultar a los apóstoles y a los ancianos sobre este asunto. Ahí estaba Santiago o Jacobo. Versículo 3. Así pues, equipados y enviados por la iglesia, recorrieron Fenicia y Samaria, anunciando la conversión de los gentiles, causando gran alegría entre los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos con gran alegría por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. O sea, estos apóstoles eran los 11 más el Matías, que había sido incluido dentro de los 12. Los ancianos, ahí nos habla que más adelante vamos a ver en Hechos capítulo 21 que se menciona a Santiago o a Jacobo, el medio hermano de Jesús.
Versículo 5. Pero algunos de los que habían creído, o sea, pertenecían a la iglesia de Jerusalén, que reconocieron a Jesús como su Salvador y se consagraron a Él, pertenecían a la secta de los fariseos, y se levantaron y dijeron: es necesario circuncidar a los conversos gentiles y ordenarles que obedezcan la ley de Moisés. O sea, una cultura judía que se estaba viviendo la transición, porque la iglesia estaba en esa transición, los judíos, en una transición, se iba a normatizar entre los gentiles. Luego vemos la discusión que hubo. Yo me imagino que ellos no habían clarificado todavía sus ideas, seguían practicando. Dice, hubo una discusión. Pedro habla y les dice: hermanos, es que Dios me envió a mí, a Cornelio, un gentil. Hechos capítulo 10. Y Dios descendió en ellos de la misma forma que en nosotros, de Hechos 2. Pero no se le exigió a Cornelio observar la ley, no se le exigió, sino se le dio la observación de que creyera en la persona de Jesús de Nazaret. Y Pablo escucha y Bernabé escucha, Pedro habla, todos oyen, y comienzan ellos a sentir por el Espíritu Santo de que tanto judíos como gentiles habían recibido la misericordia de Dios inmerecida, la justificación de Dios. Y es así que en el 11 de Hechos capítulo 15 dice, Hechos 11, pero nosotros que creemos que somos salvos por la gracia, el favor y la misericordia inmerecido del Señor Jesús, así como ellos. Entonces toda la asamblea guardó silencio y escuchó atentamente a Bernabé y a Pablo relatar las señales y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Versículo 13. Cuando terminaron de hablar, Santiago o Jacobo, el medio hermano de Jesús, que parece ser el líder de la iglesia, les dice: hermanos, escúchenme. Simón Pedro relató cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo que llevara y honrara su nombre. Y con esto concuerdan las predicciones de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restituiré la casa de David que había caído, reconstruiré sus ruinas y la levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre quienes se ha invocado mi nombre. Dice el Señor, ¿quién ha dado a conocer estas cosas desde el principio del mundo? Por tanto, opino que no debemos poner obstáculo ni molestar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que debemos enviarles un mensaje para que se abstengan de todo lo que haya sido contaminado por haber sido ofrecido a ídolos, de toda impureza sexual, de comer carne de animales estrangulados y de probar sangre. Esto fue lo que se reguló en el concilio. Pero la iglesia de Jerusalén, que era judía, seguía practicando la ley de Moisés. Pero el mensaje de salvación en Jesús a los gentiles era otro. Algo que ellos no practicaban. Miremoslo a la luz de la Biblia. Este no es un tema teológicamente malo ni incorrecto. No. Históricamente es un proceso de transición de la iglesia judía que estaba pasando. Pero esa transición para algunas personas
se tomó como norma y regla e imposición, y fue lo que originó la carta a los Gálatas. Y es la que tenemos que entrar a estudiar. Pero estoy colocando las bases para que tú vayas entendiendo hasta dónde te es permitido hacer una costumbre de tu iglesia, parte tuya, y creer que forma parte de tu evangelio. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.